Abrimos, señoras y señores, abrimos la tertulia de este lunes 29 de marzo del año 2021. Para eso vamos con los saludos. Primero a Verónica Piñeiro, bióloga, que hace tiempo no visitaba estas mesas, hace tiempo nos la estábamos invitando. Verónica, un gusto recibirte de nuevo. Muchas gracias, un gusto y un saludo para todos. Gabriel Mazarovich, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Emiliano, y a los contertulios y a toda la audiencia. Un beso grande a Verónica, que hace tiempo que no coincidíamos. Y un abrazo grande a Martín y a Santiago. Sí, Gabriel sigue en el exterior, sigue en Guatemala, desde allá participa vía videollamada. Continúa ahora con el saludo para Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a todos los compañeros. Y por último, para Santiago Gutiérrez Silva. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buen día, Emiliano. Buen día para los muchachos y para Verónica. ¿Todo en orden? ¿Cómo están? Ahora vamos al terreno político regional. El presidente Luis Lacalle Pou y su par argentino Alberto Fernández protagonizaron el viernes un cruce poco usual durante la cumbre de mandatarios del Mercosur convocada para conmemorar los 30 años del bloque. Durante su intervención, Lacalle Pou pidió flexibilizar la normativa del Mercosur para que los países miembros puedan negociar acuerdos comerciales con terceros sin pasar por la autorización de los otros socios. También se pronunció por la revisión del arancel externo común. En esa postura coincidió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y también de manera menos concreta coincidió el jefe de Estado de Paraguay, Mario Abdo Benítez. En su ponencia, Lacalle Pou dijo que el Mercosur no puede ser un lastre que impida el avance comercial de Uruguay. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. La respuesta llegó sobre el final de la reunión y fue dura. Como Argentina ejerce la presidencia pro tempore del bloque en este semestre, las palabras de cierre de la cumbre estuvieron a cargo del titular de la Casa Rosada, Alberto Fernández, que se reservó un pasaje de su disertación para replicar, ofuscado, a Lacalle Pou. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Bueno, quiero preguntarles cómo observaron este incidente, que ha tenido ya algunas repercusiones más, ¿no? Ha habido ampliación en algún comentario de prensa en la televisión argentina del presidente Fernández. Habló también algo el canciller Felipe Solá. Bueno, y hace unos minutos acá en Perspectiva entrevistábamos al secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Jorge Neme. A ver, un pantallazo rápido, primeras intervenciones de cada uno, Santiago. Bien, a mí me parece que no hay nada nuevo, más que el conventillo propio del cruce de declaraciones entre Fernández y entre Lacalle y Fernández, más bien. Lacalle ha sido coherente con su accionar y con su discurso constantemente, que no solo es coherente con Lacalle, sino que es coherente con Vázquez, con Mujica y con Vázquez antes también. Desde el 2005 estamos pidiendo flexibilizar el Mercosur, así que no estamos haciendo ningún planteo nuevo. Si quieren, podemos discutir si la palabra lastre es un poco ofensiva o no tan ofensiva. Creo que quedó claro que Uruguay fue a hacer un planteo totalmente de sentido común, que es necesario para nuestro país y que podría serlo para los otros países también en determinadas medidas y con determinados conceptos distintos, y que Alberto Fernández fue a hablarle a su país, y en su país a su barra, porque nosotros fuimos a hacer un planteo de política internacional y Fernández fue a plantear armar más burocracia en el Mercosur, que la que ya tenemos no funciona para absolutamente nada, y armar tres observatorios distintos en temáticas totalmente válidas, pero que no le corresponde para nada al Mercosur. Y después siguió en los medios haciendo tour de declaraciones chauvinista completamente de Fernández, porque Argentina está realmente muy complicado y su situación política en Argentina está realmente muy complicada.
Eso por un lado. Por otro lado, Uruguay se armó a raíz del episodio, me parece también una reacción, sobre todo en las redes, de poca monta, porque fue nada más que un cruce de declaraciones, no pasó absolutamente nada, y me tomo el atrevimiento, no está arriba de la mesa irse del Mercosur. ¿A dónde nos vamos a ir del Mercosur? Uruguay es una economía de pequeñísima escala, que ha tenido sus beneficios al principio del Mercosur, pero que no hemos logrado profundizar, y que el Mercosur tiene 200 millones de cosas para funcionar, pero en un mundo de bloques donde Estados Unidos, la Unión Europea, el NAFTA, que es Estados Unidos, Canadá y México, la Unión Europea, China, Rusia, India, nosotros ¿con quién vamos a ir a negociar con nuestra pequeñita economía de 3,5 millones de personas? Por más que podamos profundizar en acuerdos bilaterales, nosotros necesitamos pertenecer a algún bloque. La posición de Uruguay no es irse del Mercosur. Fue no el presidente argentino quien dejó esa posibilidad arriba de la mesa. Por supuesto, no está arriba de la mesa, no es un planteo, pero como se generó un rum acá de que prácticamente Uruguay se tiene que ir del Mercosur, que bajo mi parecer es una locura, y una locura no solo por desarrollismo económico, sino por desarrollismo cultural y político. Uruguay necesita, y la región necesita mucho más integración latinoamericana. Para eso hace falta alta política e ideología de la integración. A ver, hablando de las repercusiones, ¿qué fue lo que dijo Alberto Fernández durante el fin de semana, cuando lo entrevistaron en C5N, para explicar por qué había hablado como había hablado? Bueno, se basó en el lenguaje que había utilizado Lacalle Pou. De repente salió Lacalle con un discurso absolutamente, a mi juicio, inusual, fuera del lugar. Y la verdad, yo soy el presidente de Argentina, no tengo por qué soportar que a mi país lo llamen lastre. Sí, la expresión lastre estaba dirigida en el mensaje de Lacalle Pou al Mercosur, pero Fernández lo tomó como referido a Argentina, o por lo menos se sintió parcialmente aludido, ¿no? Seguimos. A ver, Gabriel, ¿cómo observaste tú todo esto? Bueno, yo primero quiero decir que estoy completamente de acuerdo con Santiago, pero Lacalle no piensa ni dice lo que dice Santiago. O sea, no. es mi problema. A ver. No, o sea, claro, yo estoy completamente de acuerdo con Santiago y con la idea que hay. Lo que sí es cierto que hay discursos que no fue lo que planteó. Está claro que Lacalle Pou no planteó en la cumbre del Mercosur irse del Mercosur, eso está clarísimo. Pero sí hay sectores que en la campaña electoral plantean que el Mercosur es que además plantean disyuntivas falsas de corsé del Mercosur y de errores del Mercosur. Y además es lo aclaro, no estoy debatiendo con Santiago, porque con todo lo que dijo Santiago estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, nos acusan a quienes defendemos el Mercosur de tener una posición ideológica y hacer política exterior ideologizada, por supuesto, pero la de ellos también lo es, y es peor, obvio. Y es en sentido contrario. ¿Qué decís, Santiago, sobre eso? A ver, perdón. No, que digo que por supuesto que es una posición ideológica. Totalmente es una posición ideológica. Como si fueran un error de la naturaleza. Menos mal que hay ideología. Pero yo sostengo que la mía es una posición ideológica y sostengo que la contraria, que se supone que es política exterior desideologizada, que lo volvió a sostener Bustillo en la entrevista que le hizo Emiliano, de hecho muy interesante, creo que hace un mes, el 3 de marzo. Aproximadamente. Que hay que desideologizar la política exterior. Bueno, eso es mentira, es una mentira gigantesca. No hay nada más ideológico que la política exterior. Pero déjame terminar, Santiago. Sí, perdón. Yo digo, a ver, por ejemplo, nosotros apoyamos el Mercosur, la creación del Mercosur, cuando los presidentes eran Menem, Collor de Mello, el delincuente de Guasmosi y Lacalle. O sea, si hay algo poco ideológico en eso... Santiago se ríe. Gabriel, cuando decís nosotros apoyamos, ¿te estás refiriendo al Frente Amplio y la izquierda? Los que hoy seguimos defendiendo y los que lo defendimos cuando los presidentes fueron Lula, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, y bueno, y Paraguay tuvo la primavera de Lula y después siguió teniendo delincuentes estronistas, pero como el de hoy. Pero lo que digo es que pobre Paraguay. Santiago interviene y no necesariamente se lo escucha. ¿Qué decía Santiago ahora?
No una cantidad de delincuentes y no solo Paraguay. No, por eso. Pero en el caso entonces, Uruguay, en el caso mío y en el caso de los que defendemos el Mercosur, tiene que haber una concepción ideológica, pero no es ideológica partidaria, es una concepción de la integración latinoamericana, es una concepción de cómo tiene que ser la integración económica. Yo me repartí para hacer dos intervenciones, una me la dejé para el tema de la política exterior de la calle Pou, que es la segunda. Me hice un decálogo y al final, ayer de madrugada, le tuve que poner 11 porque no me alcanzaba con 10, así que es un decálogo de 11. Gabriel, sí. Un paréntesis antes. Creo que lo que hace referencia a Bustillo es que es desideologizar, entre comillas, la política exterior. Yo le voy a vender mi producto al que los pague y al que me haga entrar a su país con menos aranceles, punto. No me interesa. Pero vamos a estar de acuerdo, Santiago, y seguramente con Verónica y Martín, que reducir la política exterior a la venta de bienes es un error garrafal. De acuerdo. Porque hay mucho más en la política exterior de un país y en el caso de esto también. Yo solo termino con dos cosas. O sea, el Mercosur hoy, que es tan horrible, es el segundo socio comercial del Uruguay, casi uno de cada $4 que exporta el Uruguay lo hace al Mercosur, es después de China el segundo socio comercial del Uruguay. Lo principal de las mercancías que transitan por nuestros puertos, el primer lugar de todo eso es el Mercosur. El Mercosur tiene en comercio interregional el triple que la tan vendida y desastrosa Alianza del Pacífico, que es una entelequia, de comercio intrarregional, de comercio entre sí de los países. Y el triple casi tiene el Mercosur que la tan mentada esta donde está Colombia, Chile, todos esos países sensacionales que eran una gloria democrática con respecto a todos los populistas que estábamos en el Mercosur. Claro, que era ese el discurso, pero Emiliano, era lo que yo tenía que contestar en todas las conversaciones antes. Claro, ahora como los populistas son la bestia de Bolsonaro y otro más, no, ahora el populismo dejó de existir. Relato para los oyentes que están siguiendo por radio. A ver, relato para quienes nos están siguiendo solo por radio. Gabriel acaba de hacer esta última puntualización porque ante la penúltima frase suya hubo risas de Santiago, de Verónica, de Martín, ¿no? Todos de lo más impresionados. Lo bueno es que esto hace 30 años que lo venimos discutiendo y que es cierto que la calle Pou es coherente, porque la calle Pou y la línea ideológica que representa, lo que querían era el ALCA, no el Mercosur. Entonces, ese fue el problema, no Santiago, pero ellos sí. Bueno. Entonces, ahora hay un modelo de integración diferente e inclusive, quiero decir, que hay en marcha conversaciones y coincido con Santiago, y en esto termino y me dejo para la segunda, el decálogo de la política exterior. El mundo está tendiendo a grandes bloques. No solo es todo lo que dijo Santiago. Este año, en el medio de la pandemia y de todo el año pasado, se creó la zona de libre comercio africana, que integran 53 países de África y reúne a más de 1.000 millones de personas. Y además, uno del nombre muy difícil, la zona Asociación Económica Integral Regional, que incorpora a China y la ASEAN y que es una cosa gigantesca, y se articuló en medio de la pandemia, justamente para responder. Y termino, si hablemos de lastre, bueno, yo qué sé, nos podemos sacar la OEA que demostró en la pandemia que sigue sin servir absolutamente para nada desde que la crearon, ¿no? Y tiene mucho más burocracia que el Mercosur, y burocracia nefasta, ojalá no hicieran nada, porque cuando hacen es un desastre. Bueno. Y además, y tenemos también, por ejemplo, para quitarnos lastre, los subsidios de la Unión Europea, que hace que se gaste en una vaca en un año más de lo que se ayuda a alimentar a 1.000 niños en África, por ejemplo. Entonces, si fuéramos a discutir con esa fuerza y a decirle lastre, agarremos a los europeos y dijimos, che, tanto que son para la libre competencia, compitan y dejen de subsidiar más a las vacas que a los niños que se mueren de hambre. Interesantes las dos intervenciones, pero se hicieron largas y además se generó un debate entre los dos, entre Santiago y Gabriel. Me gustaría que le dejáramos espacio a las otras dos voces que tenemos y que han estado escuchando muy atentamente. Primero Martín, vamos por orden así. Primero Martín y después cerramos con Verónica.
A ver, este tema muestra, este episodio, digamos, del Mercosur muestra lo mal que estamos, ¿no? En el Mercosur. En particular, a mí es un episodio que me dejó desconcertado, pero absolutamente desconcertado. Bien. Yo espero y supongo, y espero realmente que nuestro presidente haya sido, o sea, todo premeditado. O sea, espero que nuestro presidente haya querido decirle lastre para que el presidente de Argentina se enojara. Espero que atrás de esto haya una especie de maniobra maestra en sintonía con Bolsonaro y con el Paraguay. Porque si no, realmente lo que siento es que no podemos ir a los reyes de la retórica, verbal, como son en Argentina, ir a, diríamos, tirarles un centro a la olla para que hagan lo que mejor saben hacer, que fue destratarnos, fue decirnos que nos bajemos del barco, etcétera, etcétera. Bien, o sea, si esto fue casual, si esto fue el mal uso del lenguaje simplemente, es un error enorme. ¿Por qué es un error enorme? Porque, como bien decía en algunas declaraciones Operti, al tema este hay que ponerle carne. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de flexibilización? ¿Y esta es la manera de lograr flexibilización con Argentina? ¿Toreándolos? ¿En público? Yo creo que no. O sea, realmente, sinceramente creo que no. Salvo que atrás de ello, dentro de una semana, venga una declaración conjunta de Brasil, Paraguay y Uruguay diciendo que vamos a hacer algo magnífico. Bien. Salvo que pase eso, creo que esto fue un error. Sí, ¿bien? porque recordemos, yo decía que Brasil estuvo en la misma postura, pero con otra terminología, ¿no? Pero hay... Eso incluso lo destacaba más temprano el licenciado Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Ponía a Bolsonaro, pese a que tenemos cantidad de diferencias ideológicas, decía, lo ponía como en otro lugar en ese debate, ¿no? Eso es altamente coyuntural. ¿Qué quiero decir con esto? El proteccionismo del Mercosur. O sea, a ver, que creo que casi todos estamos de acuerdo que el Mercosur es un obstáculo para que el Uruguay crezca hacia otros lugares del mundo. Eso estamos todos de acuerdo, más o menos de acuerdo. No sé si Gabriel está de acuerdo, ¿eh? A ver. Gabriel seguramente no, pero por lo menos dentro del Frente Verónica, Amplio, Verónica dice que no tampoco. A ver. Bien, está bien, por eso. Gran parte del Uruguay está de acuerdo y dentro del Frente Amplio hay grandes columnas que creen que tiene que abrirse más el Uruguay al mundo. Bien. Argentina es absolutamente proteccionista y ha sido un obstáculo siempre, pero Brasil también. O sea, no nos olvidemos que Brasil también. O sea, Brasil y Argentina juegan en tándem. O sea, no nos comamos la pastilla que ahora Brasil juega con nosotros. O sea, Brasil ha tenido la misma postura, seguramente hasta incluso mucho más dura y mucho más firme que la propia Argentina. Entonces yo no sé si creerle mucho a esta de que ahora Brasil quiere abrirse. Mire que, o sea, los lobbies brasileros, industriales, empresariales, son gigantescos y poderosos de verdad. Entonces, lo que yo me pregunto es, cuando pasa raya hablando en serio, ¿existe posibilidad que Brasil se flexibilice de verdad? ¿O todo esto es una retórica política, pero no hay un trabajo de fondo en serio de hacia dónde ir? Y lo segundo, ¿cuál es nuestro otro barco? Porque, ¿a dónde nos subimos? ¿Tenemos en agenda, en eso de ponerle carne, conversaciones con tal país, con tal país, con tal país, con tal país avanzada? ¿Tenemos una agenda? Porque si nada de eso está, si Brasil no juega con nosotros de verdad, si no tenemos un montón de conversaciones abiertas y negociaciones avanzadas, ¿qué sentido tiene generar ruido con Argentina? Si sin ruido es todo un problema con Argentina. Y nosotros sabemos cómo se comporta el gobierno argentino. El gobierno argentino se comporta con leyes, con decretos y con telefonazos. Siempre lo han hecho. ¿Bien? Y si se enojan con nosotros, levantan los teléfonos y dicen, bueno, los permisos de Uruguay se demoran, se pierde el expediente, no sale y la autorización. Entonces, cuidado. Bueno. O sea, tenemos que ser inteligentes en esto porque la relación comercial con Argentina tiene una capilaridad enorme. Aunque hayan bajado, aunque menos que antes, la capilaridad con Argentina es de los pueblos, y los pueblos y culturalmente comerciamos y hacemos un montón de cosas juntos. Y lo último que digo, y perdón por la expresión,
Yo estoy de acuerdo. Sí, está siguiendo la onda que vino de intervenciones largas, dale. Sí. Es lo último. Muy bien, Martín, estamos influyendo perniciosamente en vos. Yo estoy de acuerdo que quizás haya que pegarle un portazo a Argentina. Ahora, le voy a pegar un portazo si tengo dónde subirme, si tengo algo interesante donde saltar. Si no, no entiendo lo que estamos haciendo y ahí está mi desconcierto. Bueno, palabras más, palabras menos. Hace unos segundos estabas como citando a Neme, ¿no? Al funcionario, al secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, que decía, bueno, primero la terminología no nos gustó, no nos pareció la adecuada, tenía algo de ofensivo, pero sobre todo, decía él, a esto de la flexibilización hay que ponerle contenido. Hasta ahora, como ha sido planteado, es un eslogan, palabra más, palabras menos, decía eso. Dejando de lado este cruce del viernes, vamos a conversar, decía Neme, pero que nos traigan concretamente lo que Uruguay necesita. Estoy conversando, estoy negociando o tengo exploración con el país A y para lograr un acuerdo con el país A yo necesito tal y cual cosa. Él decía, hay que bajar a tierra en qué consiste la postura o esta demanda de Uruguay. Tú estás en la misma, Martín, ¿te entendí? A ver, es curiosa tu sintonía con un funcionario argentino justicialista. No, es que me alarma. Seguramente, o sea, esa sintonía me alarma, pero lo que pasa es que los argentinos son muy inteligentes. Es más, la entrevista fue fantástica. O sea, yo saco un par de temas pintorescos y de la entrevista que muestra todo lo que es la cultura y el bagaje de un alto funcionario argentino con todo el patoterismo peronista. Son personajes de un nivel de complejidad enorme y Uruguay se tiene que manejar con eso, porque de vuelta, la capilaridad de relaciones que tenemos con los argentinos va más allá de la voluntad de los gobiernos. En su defensa del Mercosur citó a Alberto Metol Ferré, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Un pensador uruguayo, y con raíces blancas muy fuertes, pese a que también fue asesor de Sereña en el Frente Amplio, pero bueno, y de Mujica después, pero que viene de hecho de una impronta nacionalista, ¿no? Sí. Yo temo que todo este episodio, y ojalá me equivoque, sea parte de lo que nos venimos acostumbrando de la política internacional que estamos teniendo desde que comenzó este gobierno. Temo que es algo que lo que yo siento es que no hay un plan estratégico de hacia dónde estamos yendo. Bueno. Eso quiero ir en la segunda, pero primero Verónica. Sí, es una inquietud que Martín es una inquietud que Martín ya ha expresado en otras tertulias. Verónica, ahora sí, te toca. Ahora sí, me toca. Bueno, a ver, yo creo que la escribencia del evento brinda la oportunidad de poner el tema de la integración regional arriba de la mesa, ¿no? Y eso siempre es interesante y está bueno como que esté la discusión, que esté en la agenda la discusión de hacia dónde queremos ir. Y yo entiendo la discusión en torno a este bloque regional del Mercosur con dos aspectos centrales, ¿no? No podemos pensar en una integración regional viendo solamente lo que nos beneficia más, sino que lo que tenemos que ver por detrás es el modelo de desarrollo que queremos, ¿no? Hablar de integración regional es hablar, y el formato de esa integración regional es hablar del modelo de desarrollo que queremos. Cuando nos planteamos estar o no en el Mercosur, no podemos contar solo las cosas buenas que generaría irnos del Mercosur y no tener en cuenta las cosas que hemos normalizado y que existen gracias a que somos parte de ese bloque de integración regional, ¿no? Y claro, y esta integración regional viene vinculada a modelos de crecimiento, ¿no? Y a modelos de crecimiento y desarrollo que están asociados a en qué formato se da esa integración, ¿no? Cuando hablamos sobre una integración de libre comercio, o que sea una cuestión con un lente solo desde el punto de vista comercial, vamos hacia un modelo mucho más primarizante de la economía, ¿no? Que es tener una economía más, si vamos hacia cuestiones unilaterales, Uruguay vende principalmente productos primarios y lo que los países quieren de Uruguay son productos primarios, ¿no? Sí. Otra cosa o otra opción podría ser pensar en una asociación en bloque, una integración regional
más compleja, con agregado de valor a los productos, con encadenamientos productivos. Eso te lo brinda, ese tipo de estrategias te las brinda estar integrado a otros países de la región. Cuestiones de infraestructura a nivel regional, cuestiones de nuevo, encadenamientos productivos que podrían permitir agregarle valor, ¿no? Y esto no, obviamente esto no quiere decir que manteniéndonos en el Mercosur en la forma en que está ahora se vaya a alcanzar un nivel de desarrollo mejor o un desarrollo que vaya en esa lógica, pero que sí hay que ir caminando hacia eso, ¿no? Creo que la cuestión unilateral y negociar fuera del bloque profundiza la primarización de la economía, la concentración de riqueza, y eso creo que no es el camino que debería tener Uruguay. Y el otro punto, que capaz que lo dejamos para una próxima intervención, es la discusión si Mercosur sí o Mercosur no, y qué grado de Mercosur queremos, que viene muy vinculado a esto. Pero entiendo que la cuestión de poner arriba de la mesa cuál es la integración regional que queremos es, al final de esto, hablar de qué modelo de desarrollo queremos para el país. Bueno, les voy a tener que pedir ahora intervenciones cortas porque hay otros temas para nuestra agenda de hoy y seguramente de lo que pasó el viernes y de su sustrato y de sus consecuencias vamos a charlar más de una vez en los próximos días. Entonces, vuelvo con Santiago, que disparó hoy el debate. A ver, Gabriel, levanta la mano. ¿En qué sentido? A ver. No, yo como te dije que hice un decálogo, me lleva más o menos 35 segundos según lo ensayé, así lo leo y lo dejo a Santiago y a Martín, que me pareció muy interesante. A ver. Yo, de las consecuencias del Mercosur o no Mercosur y modelo de desarrollo me he hablado muchas veces, creo que ese es el debate sustantivo. Ahora, aquí, y estuvo planteado también por Martín y Santiago con mucha claridad, pero yo comparto con Martín, esto es parte de una política exterior errática que no se sabe a dónde va y que es altamente ideologizada, además, está prisionera de un discurso ideológico que es el alineamiento total con Estados Unidos. Me encanta que Santiago tenga el libro de Metol Ferrer, pero la calle lo incendia el libro de Metol Ferrer si se lo pone cerca, ¿no? Entonces, yo repasé 11 cosas, pueden ser mucho más, pero voy. 1, retirarse de la UNASUR. 2, reintegrarse al TIAR. 3, votar al candidato de Estados Unidos para presidir el BID por primera vez en la historia. 4, votar la reelección de Almagro en la OEA. 5, reunirse con Bolsonaro y destacar los amplísimos acuerdos que se lograron. Mandar al pobre Bustillo a reunirse con Pompeo pocos días antes de que los amigos de Pompeo asaltaran el Capitolio y después derrotaran a Trump en Estados Unidos. Desarticular el grupo de contacto internacional armado encabezado por Enrique Iglesias, también por orden de Estados Unidos. 10, prestarse a un raíz periodístico en Argentina con todos los medios contrarios al gobierno para pegarle a Alberto Fernández y destacar el enorme éxito de la gestión de la pandemia en Uruguay, que creo que algo debe haber influido en esta respuesta de Alberto Fernández. Y la última, que es hacerse amigo de la golpista Yanine Áñez y no ir a la asunción de Arce, que recuperó la democracia en Bolivia. Esos son 11 aspectos concretos de la política exterior de este gobierno, a lo que hay que agregarle la renuncia del malogrado Talvi. Entonces, creo que realmente tenemos un problema, y eso expresa esa concepción ideológica y casi politiquera de la política exterior que estamos viviendo. Santiago, segunda vuelta. Bien, no, al decálogo es para contestar punto por punto, así que lo dejamos para una mateada cuando se pueda. No, yo quiero... Una mateada con un mate cada uno. Sí, o con uno cuando se pueda. Eso falta bastante. Bueno, pero Gabriel está en Nicaragua. No, Guatemala. Guatemala, perdón. No creo que esté por venir. Yo creo que al Mercosur le hacen falta muchas mejoras. Creo que es con el Mercosur. Y la calle lo dijo, porque como dijo Lastre, que me parece que hay un nivel de susceptibilidad con la palabra lastre, que el lastre es un elemento funcional de muchas máquinas muy importantes, como los barcos y los tractores.
que me parece que está muy susceptible la cosa como para que sea un insulto, y al Mercosur, no a la Argentina, porque la Argentina ya es su propio lastre, sobre todo su sistema político, hay que remarcar del Mercosur primero, sentarnos a conversar qué Mercosur queremos, y quizás ese Mercosur es distinto para Argentina, para Brasil, para Uruguay y para Paraguay. Bueno, hagamos lo posible porque naturalmente tenemos necesidades distintas. Pero en Latinoamérica, y particularmente estos 4 países, tenemos un origen muy común que tiene que ver en el mestizaje propio del origen de los pueblos latinoamericanos, que después, a partir de las independencias en adelante, no ha logrado tener en ningún momento ni una meta común, ni las rutas necesarias para llegar a la misma, ni madurez política para tener el desarrollismo económico, cultural, ni tradicional que necesita los países de Latinoamérica para empezar a conversar en el concierto mundial, si es lo que queremos. Si no queremos para nada conversar con los grandes, no nos calentamos por el funcionamiento del Mercosur. Pero para el Mercosur tener algún peso lógico en la política internacional y en el comercio internacional, hoy en día necesita funcionar de verdad como una unión aduanera, como un mercado común, etcétera, etcétera, etcétera. Acorde y con los carriles necesarios, con velocidades distintas, que también lo ha dicho la calle muchísimas veces, a las necesidades de los países. Pero para esto es sumamente necesaria el liderazgo de Argentina y de Brasil, porque es imposible conformar un Mercosur sin Argentina y sin Brasil. Y entendamos, ¿no? Obviamente Uruguay tiene necesidades distintas cuando tenemos un mercado micronésimo y vendemos el 80% de lo que producimos, más o menos, y Argentina y Brasil tienen mercados enormes y políticas proteccionistas gigantes. No las voy a juzgar, problema de ellos. Lo que quiero hacer puntualización es que Latinoamérica no ha podido desarrollar un proyecto común por falta de estabilidad política, intereses económicos maduros, que sustenten ese potencial de identidad histórico-cultural que tienen todos estos pueblos. La escala que necesitamos para figurar en el mundo, y creo que hablar solo de desarrollismo económico, pese a que es fundamental, es solo una gran parte, pero es solo una parte de lo que tenemos que analizar para pensar a Latinoamérica en completo. Sí necesitamos la economía a escala, y para eso hace falta política a escala y, como dije, ideas de integración. Mira, desde la audiencia hay varios comentarios. Uno, el que llega ahora, ¿de quién es? Dice, ¿cuánto antiargentinismo de Santiago? Eso lo plantea Alfredo. ¿Hay algo de eso en tu visión? No, Alfredo, soy recontra federal. Me encanta Argentina, me encantan los argentinos. Creo profundamente en que tendríamos que haber sido de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí, yo no sentí ningún antiargentinismo de Santiago. Me parece que se equivocó, debe estar refiriéndose a Martín, ¿no? Pero que en realidad no es antiargentinismo, sino antiperonismo el de Martín, me parece con claridad. Martín se pone el sayo, a ver, levanta la mano, dale. Sí, claro. No, digo, por suerte no fuimos parte de las Provincias Unidas, por suerte. No, yo quería nada más hacer 2 puntualizaciones respecto a Gabriel. Martín, vos podés ser colorado, no esperaba que dijeras otra cosa. Y a Verónica. 2 puntualizaciones con la primera. Gabriel hace un decálogo absolutamente ideologizado. ¿Ah? Y está bien, y él lo reconoce. Y yo en eso discrepo profundamente. A ver, mi posición crítica respecto a este episodio es porque no tenemos plan B. Si nosotros tuviéramos un tratado para firmar con Europa, Estados Unidos, Asia, chao Mercosur, chao Argentina. Argentina es el peor socio que podríamos tener. Es el peor, es horrible. Bien, y no tengo problema en saltar del barco. Pero tengo las dudas si los uruguayos tenemos los talentos y las virtudes suficientes para entrar en otro escalón. Me parece que es un problema de nuestro país. Seguramente, si seguimos atrapados en el Mercosur, es porque han pasado todos los gobiernos, han pasado todo, no tenemos los talentos y virtudes suficientes. Y seguimos aquí estancados. Y es un poco lo que nos dice Alberto Fernández. Muchachos, bájense, hagan la suya. ¿Pues saben qué? Ojo. Parecería que no tenés. Ojo, de por medio está una relación muy, pero muy profunda Uruguay y Argentina, ¿no? Absolutamente. Pues tú decías, es el peor socio que podemos tener, pero mirá cómo dependemos de Argentina. No tanto ya en lo comercial, que igual todavía pesa, sobre todo en los servicios y el turismo, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Lo que yo decía de la capilaridad es extrema y realmente dependemos de ellos.
pero es un muy mal socio. Es un socio que siempre tenemos problemas. Bueno, ahora entendí. Bueno. Yo soy cero ideologizado. A ver, respecto, por ejemplo, un ejemplo que todo, China, que nos dio por suerte las vacunas. A China hay que hacerle un monumento. O sea, el monumento del coreano hay que hacer uno sobre los chinos 10 veces más grande. Gracias a los chinos estamos salvando la pandemia y la vamos a salvar. O sea, y si es Estados Unidos, es Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere que le vote lo que le vote y me da un TLC, se lo voto. Hay que ser prácticos. Y si China nos pide por el favor de las vacunas algún voto en algún consejo de la ONU, y bueno, y habrá que ser flexibles. Nos dio las vacunas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Bien? Quiere decir esto. Y respecto a Verónica, quería decir algo que yo realmente no estoy nada de acuerdo. ¿Bien? No necesariamente el Mercosur, o sea, no estar en el Mercosur nos va a condenar a un modelo de acumulación de riquezas y de productor de sistemas primarios. Cada tratado que se hace con países fuera del Mercosur, ¿saben lo primero que se exporta? Conocimiento. Todos los tratados que se hacen con fuera del país y que tienen baja de retenciones para la transferencia de servicios y de licencias, se transfiere conocimiento. O sea, cada vez que podamos hacer tratados con el extranjero, es muy bueno para el Uruguay y no necesariamente va a acumular en el sector primario. Que estoy de acuerdo con Verónica, es un problema que Uruguay siempre que hablamos de economía habla solo del sector primario. Se nos termina el tiempo. Agrego un mensaje de muchos que están llegando. Este lo manda Gianni y dice: los dos estuvieron fuera del lugar, Lacalle Pou y Alberto Fernández. Esas cosas se dirimen sin público, entre cuatro paredes y en Cancillería. A veces predomina más la necesidad de jugar para la prensa y tratar de seguir anotándose puntos en vez de, con bajo perfil, tratar de avanzar sin tanta necesidad de jugar al héroe. Lo agrego porque este es un ángulo que no apareció en la discusión hasta ahora, ¿no? En qué ámbito y cómo hay que hacer los planteos, cuánto juega el hecho de que la transmisión, la cumbre era pública, esa parte de la cumbre era pública. Bueno, Verónica. Yo les decía que el segundo punto que planteaba es esta cuestión de Mercosur sí o Mercosur no, y creo que ahí es claro el camino y por lo que todos hemos apostado. Yo creo, salvo Martín, pero creo que el Mercosur es una apuesta importante. Lo que creo que requieren los socios o necesitan los países, y necesitamos los países que estamos discutiendo ahí y construyendo, es intentar ir hacia esa construcción dejando un poco de lado solo los intereses particulares, ¿no? Termina pasando que el interés de cada país tiene que primar sobre el del resto. En realidad, si se logra cambiar esa lógica a ir a intereses más de bloque, seguramente los resultados del Mercosur puedan ser mejores a nivel de integración como bloque y de integración económica, ¿no? Yo entiendo lo que plantea Martín, la cuestión de exportación de conocimiento, y eso es claro y pasa, pero el mundo va en el camino de economías cada vez más cerradas y proteccionistas. Lo hablaban en la nota previa, Emiliano, con el argentino que estuvieron hablando, y esto creo que no favorece a que Uruguay quiera tener una economía abierta o no le brinda o le reduce esa oportunidad de poder tener éxito en una cuestión de negociaciones unilaterales, ¿no? El mundo va en camino del proteccionismo, y lograr una integración regional que permita ir a negociar en formato bloque con otros bloques, creo que puede darle al país la capacidad de, lo que dije al principio, lograr un modelo de desarrollo que no es solo de desarrollo económico, sino que es también de desarrollo cultural, de articulación de políticas públicas en torno a protección del ambiente, a cambio climático, a cuestiones de infraestructura regional, ¿no? No quiero que quede solo centrado en una cuestión que lo que planteé es una cuestión de desarrollo económico, sino que entiendo que para Uruguay estar integrado al bloque también le permite esa cuestión de poder articular cuestiones de infraestructura, cuestiones de políticas ambientales y de cambio climático, que para el futuro son bien necesarias. Este tema volverá, estará en otras tertulias. Este tema seguirá en el debate político, por lo menos de los dos lados del Río de la Plata, en los próximos días. Ahora, después de la pausa, venimos con otro asunto, otro tema, diría quizás el otro gran tema del fin de semana acá en nuestro país. Permítame darle entrada formal a el cuadro que nos acompaña a partir de hoy en la muestra Arte UI en Perspectiva.
la pintura que se encuentra colgada, o mejor dicho, apoyada en el bastidor, aquí a mis espaldas, en el ventanal sobre la calle Florida, en el estudio de En Perspectiva y Radio Mundo. El título es Juglares de la Luz. La están viendo en nuestra emisión en video, la encuentran en nuestra cuenta de Instagram, mide 1,20 por 1,20, es del año pasado, un acrílico sobre tela que además tiene láminas de plata y oro. La autora, Marta Esconder, es a ella a quien damos la bienvenida. En estos últimos días del mes de marzo, el mes de la mujer, bueno, casualmente o no casualmente, las obras que nos acompañan siguen esa línea temática, ¿no? Igual que de algún modo la semana pasada. Cuéntenos cómo les resulta esta, cuéntenos qué les parecen los otros ejemplos que hemos puesto en Instagram y que ahora también estamos pasando en YouTube y en Cardinal TV de las líneas de trabajo de Marta. De a poquito en estos días la vamos a ir conociendo.